es la primera parte de una investigación en la que explicamos cómo se está intentando revivir una campaña mediática que ya fue usada en la elección presidencial de 2024 y que, por cierto, fracasó rotundamente. En aquel proceso, la narrativa del llamado narcogobierno fue impulsada de manera insistente para golpear a la Cuarta Transformación, pero no logró su perverso cometido. Hoy, ese mismo discurso vuelve a circular con actores nuevos y en un contexto internacional distinto, aunque con los mismos argumentos y las mismas voces de siempre que podrán tener foro, pero su impacto es nulo en el juicio de los ciudadanos. México vuelve a ser colocado en el centro de una ofensiva mediática internacional que, más que aportar información verificable, recicla narrativas para cuestionar a la Cuarta Transformación. En esta ocasión, el diario británico Financial Times, a través de un reportaje firmado por Jude Weber, intenta vincular al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena con presuntos nexos entre el narcotráfico mexicano y el régimen venezolano, en un contexto de creciente presión política desde Estados Unidos. El texto parte de un episodio ocurrido en abril de 2006, cuando un avión DC-9 con cargamento de cocaína aterrizó en Ciudad del Carmen. Sin embargo, omite un elemento clave. En ese momento, México no era gobernado por López Obrador, sino por Vicente Fox y posteriormente por el espurio Felipe Calderón. Sí, ese que se robó la presidencia en las elecciones de 2006 y que puso como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, un narcotraficante hecho y derecho aliado al cártel Sinaloa, que fue detenido, procesado y sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. Le decía yo que el comandante Borolas dispuso de 6 años como usurpador para investigar, denunciar o esclarecer ese caso, pero no hizo nada, nada en este caso y nada de nada. Pretender hoy que ese hecho compromete al movimiento político que llegó al poder más de una década después no solo carece de lógica, sino que expone una manipulación temporal que distorsiona los hechos. A partir de ese episodio, el Financial Times construye un entramado de suposiciones y acusaciones indirectas para insinuar que la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006 habría recibido financiamiento del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. En serio, ya no saben qué inventar, ni existen razones porque estos se pelean solitos y miren, se pelean solitos y van perdiendo. Nuestro querido expresidente ya está retirado, está en su rancho en Palenque y la verdad es que no molesta a nadie. Pero bueno, no se presentan documentos, ni transferencias bancarias, ni procesos judiciales, ni sentencias. Únicamente son dichos, versiones anónimas y referencias sin un sustento legal. Se trata de una acusación antigua reiteradamente desmentida y que nunca fue acreditada por autoridad alguna en México ni en Estados Unidos. La línea editorial no es nueva. Esta señora, Jude Weber, ha sido una opositora sistemática del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde antes de 2018. En el pasado llegó incluso a sugerir que José Antonio Meade podría ganar la elección presidencial y promovió la narrativa de que el peso mexicano se iba a desplomar si AMLO ganaba la presidencia. Aquí usted lo está viendo, miren nada más. ¿Y qué pasó? Que casi 8 años después del inicio de la 4T, el peso mexicano está en niveles históricos a la baja y de Meade, pues la verdad es que nadie se acuerda. Y mire, Jude, una genia. Ella dijo, yo devoré y no, ayuno. Esta postura se inscribe en una línea más amplia del Financial Times, medio que ha mantenido una actitud abiertamente crítica hacia el presidente mexicano. Esa posición quedó explícita en una editorial en la que el diario calificó a López Obrador como un populista autoritario, quien, como ya sabemos, su pecho no es bodega, y cuestionó la autoridad moral del periódico británico por haber respaldado en el pasado las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto. López Obrador sostuvo que el Financial Times fue un promotor del modelo económico neoliberal y subrayó que en lugar de atacar al proyecto alternativo de la Cuarta Transformación,
Transformación, el medio debería ofrecer disculpas, ya que la crisis en México y las crisis en el mundo se produjeron fundamentalmente por el modelo económico neoliberal. No dijo mentiras. Él, todo bien. A ello se suma el sesgo en la selección de fuentes. Vea nada más que joya. El reportaje recurre exclusivamente a analistas y académicos abiertamente críticos del obradorismo y que públicamente apoyaron a Xóchitl Gálvez en su histórica derrota, sin incluir voces alternativas ni posiciones que permitan un contraste real. Así es el periodismo, contrastar ideas. Carlos Ramírez, de Integralia, proviene de una consultora fundada y dirigida por Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, que avaló el fraude electoral del 2006. La confrontación entre Ugalde y López Obrador es histórica y pública, y desde entonces Integralia ha hecho de la Cuarta Transformación su enemigo número uno. En el mismo sentido aparece Mónica Serrano, académica del Colegio de México, cuya crítica al sexenio de AMLO se centra en la militarización de la seguridad pública. Luis Rubio, presidente de México Evalúa y defensor del liberalismo económico, quien incluso firmó un manifiesto público de apoyo a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024. Y Andrés Rosenthal. Él fue exsubsecretario de Relaciones Exteriores, crítico persistente de la política exterior obradorista y escéptico sobre la continuidad del proyecto bajo Claudia Sheinbaum. En conjunto, estas voces no representan pluralidad, sino un club de amigos que le tienen coraje al actual proyecto por el fin de sus privilegios. Nada raro. El reportaje también minimiza los resultados concretos del gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México ha reforzado el decomiso de fentanilo, ha extraditado a decenas de criminales a Estados Unidos y ha rechazado, con base en la Constitución, cualquier intento de intervención militar extranjera. La narrativa también empezó a moverse con fuerza en redes sociales, especialmente en las cuentas de X, que ya sabemos que ahí es un hervidero de odio, donde reaparecieron viejos conocidos del antiobradorismo, el espurio Calderón, enfrentado con López Obrador desde el 2006 y marcado por su propia guerra contra el narco. Fue de los primeros en subirse al tema, ya saben, son opinadores de ocasión. Imagínense, el señor que fue o muy omiso o muy cómplice de García Luna, se pone a hablar de la influencia del narcotráfico en el gobierno y por otro lado, se viene a enterar 20 años después, pues ¿dónde estuvo todo este tiempo? A él se sumaron opinadores como Manuel López San Martín y el salinista Pablo Iriart, críticos constantes de la Cuarta Transformación, así como la cuenta de Derecha Diario, encabezada por el impresentable de Pedro Negre, dedicada a empujar agendas conservadoras, pero que a nadie le importa, la verdad. El coro lo cerró el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien AMLO lo puso contra la pared para responder por su deuda millonaria al SAT y su complicidad con el antiguo Poder Judicial. Más que un debate espontáneo, el nado sincronizado sugiere que se está reciclando una campaña ya conocida. O sea, ni imaginación tienen. En fin. En el fondo, esta narrativa no solo busca desacreditar al expresidente López Obrador y al movimiento que encabeza, sino que apuesta deliberadamente a provocar una ruptura interna. Al colocar a México bajo sospecha internacional y elevar la presión desde Estados Unidos, el objetivo implícito es forzar a la presidenta Sheinbaum a marcar distancia de su antecesor, sugerir una separación política e incluso una traición que permita reconfigurar el rumbo del gobierno. Sin embargo, esa lectura desconoce la naturaleza del proyecto de la Cuarta Transformación. La relación entre López Obrador y Sheinbaum no es coyuntural ni táctica, sino una continuidad política y de principios, lo que no tenían ellos. Lo ha dicho la propia presidenta, se van a quedar con las ganas de ver un distanciamiento. En última instancia, la publicación de Financial Times parece alinearse más con una estrategia de presión política que con un ejercicio serio de periodismo de investigación. Vincular a México con Venezuela, reactivar acusaciones no probadas y apostar a divisiones internas busca debilitar a un proyecto político que rompió con décadas de subordinación económica y mediática.
Frente a ello, la postura del gobierno mexicano y de la Cuarta Transformación es clara: defensa de la soberanía, cooperación internacional sin sumisión y un llamado firme a que el periodismo internacional actúe con rigor, evidencia y responsabilidad. Y desde SDP Mañana urgimos al Financial Times a tomar conciencia de la información que presenta a sus lectores, porque en democracia la crítica siempre será legítima y también nos gusta que eso ocurra. Pero cuando se manipula la realidad con desinformación disfrazada de análisis, reduce su prestigio a un vil panfleto, y de esos en México, ya tenemos mucho. Miren la Reforma.